Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Filipenses 2, versículos 12 y versículo 13. Dice así la palabra. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Vuelvo a leer ese versículo 12, o léanlo ustedes, por favor, léanlo audiblemente al contar a 3, listos, 1, 2, 3. Vamos a ver, vamos a arrancar bien, algunos no les metieron bien el clutch para arrancar. ¿Listos? En cuanto yo termine diciendo 3, todos comienzan, ¿listos? Audiblemente, diga conmigo fuertemente, audiblemente. Si audiblemente es que se tiene que oír tu voz, ¿ok? No es telepatía, ¿ok? ¿Listos? 1, 2, 3. Amén. Este es uno de los pasajes bíblicos que, aunque pareciera que es sencillo, muchas personas al leerlo, especialmente si alguien no tiene mucho conocimiento de la Escritura, puede interpretar que se está diciendo aquí algo diferente de lo que el apóstol está hablando. La mayoría de ustedes saben que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo estaba en prisión. Él está escribiendo a una congregación en Filipos y por eso se le llama filipenses. Les está escribiendo a ellos para que se motiven, para que se animen, para que hagan algo para el Señor, para que sirvan a Dios, para que sean personas activas en las cosas de Dios. Es en ese libro donde el apóstol dice: regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Es en esa carta donde dice: vuestro gozo sea conocido delante de los hombres. Es en esa carta donde él da varias instrucciones y él está escribiendo desde la cárcel. Y aquí el apóstol Pablo, muchos pastores, teólogos, personas que se especializan en el campo de lo que es la liderazgo, dicen que una de las pruebas, una de las señales que tiene más peso del trabajo de un líder o de un pastor en esa congregación es cómo ellos se comportan cuando el pastor no está presente. Esa es la mayor prueba. Esa es la mayor prueba de la congregación, decir: he aprendido, he recibido, tengo esto. Independientemente esté presente el líder o el pastor, se comportan de la manera correcta o de la manera que está supuestamente a comportarse de acuerdo al evangelio. Aquí, en ese versículo 12, está diciendo: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Les está hablando de la obediencia que ellos tenían. Él le dice: tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora. Y dice el apóstol en la Biblia de las Américas: ahora mucho más en mi ausencia. ¿Ven eso? El apóstol está diciendo: mucho más en mi ausencia. Él está diciendo: está bien, me obedecían cuando yo estaba presente y admiraba la obediencia que ustedes tenían cuando yo estaba presente, pero les pido que ahora mucho más en mi ausencia.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Les voy a leer varias versiones bíblicas porque la primera parte posiblemente no haya mucho problema de entender, pero la parte de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor posiblemente se puede interpretar de que, entonces yo tengo que trabajar por mi salvación, tengo que hacer algo por mi salvación. Yo pensaba que era por gracia y no por obras. No, en realidad el apóstol no está diciendo esto. Miramos diferentes versiones bíblicas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Es aún más importante que lo hagan. Esfuércense en demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Para que hagan lo que a Él le agrada. Noten ustedes que en la Nueva Traducción Viviente, la parte que en la Biblia de las Américas se tradujo como ocupaos en vuestra salvación, aquí aparece como esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. En la Nueva Versión Internacional dice algo parecido: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo, ahí la idea es de cargar algo, de llevar a cabo, de ejecutar algo, de trabajar en algo. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a través de los años personas hacer un quote de este versículo o decir esta frase? Mira, hay que hacer esto y esto, y mucha gente dice, bueno, pues si es del Señor, pues el Señor pone tanto el querer como el hacer. Y entonces dándole toda la responsabilidad a Dios si esa persona va a actuar o no, quitando completamente el contexto de ese versículo. Hay una versión que no tenemos en pantalla, es en realidad dos versiones que voy a leer ahorita. Una es la traducción en lenguaje actual, pero si ustedes la tienen en su teléfono pueden ver. Y dice ese versículo 12, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. El problema es que la tendencia humana se obedece cuando está el líder, se desobedece cuando no está presente. Esa es la tendencia humana, si uno no tiene el espíritu ejercitado para eso. Dice, ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Y hay una versión en inglés que es una versión favorita para mí, la versión amplificada, y siempre lo digo que es una lástima que esto no está en español, pero la versión amplificada traducida al español diría algo como esto: por eso, queridos míos, así como siempre habéis obedecido mis sugerencias, así ahora, no solo con el entusiasmo que mostrasteis en mi presencia, sino mucho más porque estoy ausente, trabajad, que es lo que la Biblia de las Américas se refiere como ocupaos. 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 Aquí dice trabajad. Y entre paréntesis aparece la frase cultivad. Llevad a cabo la meta y completa. Llevad a cabo la meta y completa y hacerla completa. Tu propia salvación con reverencia, temor y temblor, desconfianza de uno mismo, con seria preocupación, ternura de conciencia, vigilancia contra la tentación, rehuyendo tímidamente todo lo que pueda ofender a Dios y desacreditar el nombre de Cristo.
no con tus propias fuerzas, porque es Dios quien todo el tiempo eficazmente obra en ti, energizando y creando en ti el poder y el deseo, tanto para querer como para trabajar para su beneplácito y satisfacción y deleite. Qué gran diferencia, como lo dice ahí. Vamos a hablar en este momento, iglesia, acerca del tema, el proceso del cambio en la vida. El proceso del cambio en la vida. Si ustedes se dan cuenta, los versículos que acabamos nosotros de leer, esos versículos 12 y versículo 13 en la Biblia de las Américas, leo nuevamente el versículo 13, dice porque Dios, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Leamos hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15 dice, el versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. El proceso del cambio en la vida. Cuando uno recibe salvación, inmediatamente se da por sentado un proceso en la vida de uno. Hay cosas que se dan inmediatamente: el perdón de pecados, los beneficios que vienen sobre la vida de uno, entrada directa al Padre, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas en las cuales Dios comenzará a trabajar en nuestra vida, en lo que tiene que ver con temperamento, actitudes, forma de pensar, forma de actuar, forma de conducirnos, forma de responder, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes leen lo que tengan esa Biblia de la versión amplificada en inglés, se van a dar cuenta que en inglés, en la parte donde dice trabajad, en inglés está la palabra workout. Workout. When you're going to the gym, you're going to what? You're supposed to go to work out, right? No para andar caminando ahí luciendo la ropa atlética que tienes. You go there to work out. Si alguien tiene un campo, tiene una granja, tiene un campo, y alguien pregunta por esa persona que está en ese campo en ese momento, y uno pregunta, ¿dónde está fulano? He's working out the field. He's in the field working out. Me llama mucho la atención y me parece que la palabra workout en inglés es muy clara en comparación a la palabra que aparece en la Biblia de las Américas, donde dice ocupaos en vuestra salvación. En otras versiones aparece la frase, creo que es en en Reina Valera. Proyéctame Reina Valera, por favor, el versículo 12, por favor, en Reina Valera, versículo 12, pónmelo ahí en pantalla. Quiero ver cómo aparece. Si no, lo busco yo por acá, que no quiero moverme de la Biblia de las Américas. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Lo tiene, va llegando casi. Lo pongo yo entonces. Ok. El versículo 12 de Reina Valera dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Usa la misma frase, ocupaos. Pero la palabra ocuparse para nosotros puede tener, dice, estoy ocupado, y por ocupado es estoy trabajando en algo. Y
Y el contexto o la conexión de la palabra ocupaos de vuestra salvación, como dice en la Biblia de las Américas, pareciera dar la idea de que nosotros estamos como trabajando para la salvación, pero no estamos trabajando para la salvación, estamos trabajando en nuestra salvación. Tú vas to work out al gimnasio y el gimnasio ya existe. Amén. Tú no vas al gimnasio a crear un gimnasio. You go there to work out porque ya todo está ahí. Estás haciendo algo en un campo, estás trabajando en ese campo, no estás creando el campo ya existe, el campo ya está ahí. Y mucha persona no ha entendido esta frase de ocuparse, to work out. Y hay aquí dos cosas muy importantes para el proceso del cambio en la vida. ¿Cuántos de nosotros queremos lograr? Y la palabra que el Señor me está guiando mucho para este año que viene tiene que ver con varias de las cosas que nosotros estamos hablando en este momento. Pero ¿cuántos de nosotros queremos entrar a un siguiente año verdaderamente con procesos de cambios en nuestras vidas que traen honra y gloria a Dios? Que traen honra y gloria a Dios. A menos que tú creas que ya estás bien así como estás. Por lo menos yo creo que Dios tiene que continuar haciendo cambios en mi vida y espero que así lo sea también en tu vida. El proceso de cambio. Muchas veces uno va a escuchar la frase, bueno, Dios me cambió. ¿Has escuchado esa frase? Dios me cambió. Y ya no soy el mismo, ya no soy la misma, Dios me cambió. O esta persona está en iglesia, no, ¿cómo Dios lo ha cambiado? Pero la pregunta es, ¿cómo es el proceso del cambio en la vida? ¿Cómo Dios cambia a una persona? ¿Qué es lo que Dios hace para que una persona cambie en la vida? En realidad, para que una persona cambie, se necesitan de que hayan dos cosas. Y en el contexto bíblico, lo que estamos hablando, se necesita que yo comprenda cuál es mi parte y que yo entienda cuál es la parte de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Pero que yo comprenda cuál es mi parte, cuál es la parte que a mí me corresponde. El apóstol está hablando a los filipenses y le está diciendo que trabajen, que se ocupen, que lo hagan con temor y temblor. Dice claramente ahí ese versículo 12 al final: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Noten ustedes que primero les dice, los reconoce, que ellos siempre le han obedecido a Él estando Él presente. Le llama la atención al apóstol Pablo esa característica de ellos, de que obedecían al apóstol estando Él presente, pero ahora Él les pide algo más. Dice, ahora les pido que sean más de lo que eran antes, mucho más ahora en mi ausencia. Ahora que estoy en mi ausencia, dice, ahora en mi ausencia quiero que ustedes se ocupen en su salvación con temor y temblor. Estar ocupados, recuerden, les digo, no es trabajar para ser salvos, es trabajar en la salvación, no por la salvación. ¿Me explico? Es para trabajar en la salvación, no por la salvación. El día que tú levantaste tu mano, el día que tú hiciste la oración de fe, ese día fuiste salvo, ese día tus pecados fueron perdonados, ese día naciste de nuevo, ese día el Señor te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero en ese día también uno tenía que comenzar a entender varias cosas, y es de que la salvación se te dio gratuitamente, la salvación llegó a tu vida, pero ahora la salvación tiene uno que trabajar en ella. O sea que la salvación no es algo en lo cual uno está desocupado. El problema es que si tú eres del tipo de creyente de que solo viene a la iglesia el domingo o está en un servicio el domingo y de ahí todo el resto de la semana no te acuerdas para nada de Dios, no estás consciente de Dios, no tienes discernimiento de las cosas de Dios, tu mente es alimentada con otro montón de cosas, etcétera, 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 entonces tú no estás ocupado en tu salvación. Tú simple y sencillamente eres una persona salva, pero que no tiene interés de ocuparse en su salvación. El apóstol dice, ocupaos
Trabajen en ello. La Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar, dice, los resultados de su salvación. En la versión internacional vimos que dice: llévenla a cabo. Lleven a cabo. Significa, iglesia, significa ir más allá de estar inerte, ir más allá de no estar haciendo nada, ir más allá de eso. Y luego el versículo 13 nos dice el apóstol, una vez tomado en cuenta el contexto de que debemos de trabajar, esforzarnos, ocuparnos en la salvación, dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Leímos en la versión amplificada que dice que Dios todo el tiempo eficazmente, dice, está obrando en ti, energizándote, creando en ti poder y deseo, tanto como para trabajar para su beneplácito y satisfacción y deleite. Una vez que uno se ocupa, Dios dice: yo te voy a poner tanto el querer como el hacer. Pero uno debe de tomar la decisión de ocuparse. Pero ¿cómo Dios va cambiando a una persona? ¿Cómo Dios cambia una vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que Él hace? Muchas personas, en cuanto al cambio en las cosas de Dios, algunos están pasivamente, dice: bueno, pues aquí esperando. Yo como en 2 o 3 ocasiones he predicado lo que significa esperar en Dios. Mucho creyente piensa que esperar en Dios es eso, esperar, no hacer nada, estar pasivo. Pero vimos bíblicamente que esperar en el Señor es estar con expectativa, es estar con ansias de que algo va a pasar, algo va a suceder. La persona que está esperando en Dios lo está esperando no para ver si viene o no viene, no para ver si llega o no llega. Lo está esperando porque tiene expectativa de que algo va a pasar, de que algo va a suceder, y por eso lo está esperando. No tiene razón esperar algo que no sabes ni qué va a pasar, no sabes ni para qué. ¿Alguna vez le has preguntado a alguien: qué estás haciendo? ¿Esperando qué? No sé, pero aquí estoy esperando. Entonces muchos creyentes están esperando pasivamente. Otros están se van más a la parte de obras. Si no, Dios depende de mí, Dios esto, si no hago esto Dios se va a enojar, si no hago esto Dios lo otro, si no hago esto Dios aquí. Y otros, y lo que yo le llamo los extremistas, ya que se usa mucho en este tiempo la palabra extremista. Los extremistas dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los extremistas dentro de la iglesia? Si Dios quiere que lo haga, pues que me toque. Son extremistas. Hay ciertas cosas, o sea, Dios no. Ustedes saben lo que es libre albedrío. Para los que no lo saben, ese es uno de los grandes regalos que Dios le ha dado al ser humano. Libre albedrío. Los que no entienden en español, free will. Free will. You are free to do whatever you want to do with your life. You are free to do it. A algunos le vi los ojos like, wow, let me take notes of that. Pero el hecho que tengas libertad de hacer lo que quieras con tu vida no te libera de las responsabilidades y los resultados y el fruto de esas acciones. Free will. El apóstol Pablo lo dijo: todo me es lícito, todo. Oh, pastor, ¿quiere decir que yo me puedo emborrachar todos los fines de semana? Todo es permitido. Algún joven se preguntará: so can I smoke weed? Yes.
No se preocupe, padres de familia, yo sé lo que estoy haciendo. La palabra clave es, no te conviene. No te conviene. Algunos no sacan diplomas en las escuelas, pero sí sacan diplomas de DUI. Yo recuerdo un muchacho hace años atrás en la iglesia, yo estoy emocionado porque me decía, no, estoy estudiando. Dije, gloria a Dios, praise God, está estudiando. Hasta que un día se me dio por preguntarle, ¿qué estás estudiando? Oh, estoy tomando clases de DUI. No. Wow. What's the name of the university? Las personas dicen, si Él quiere, Dios me va a tocar. Tenemos un proyecto gigantesco delante de nosotros y muchas personas pueden tomar la actitud, bueno, si Dios quiere. Esto es lo que yo le llamo gente fresca, así es la gente fresca. Si Dios quiere, Él nos los va a dar. De verdad. Hay cosas que uno tiene que hacer. Hay actitudes que uno tiene que tener. Así que miremos en el tiempo que me resta cómo es que Dios cambia la vida de una persona. ¿Cómo es que Dios puede cambiar nuestras vidas? Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, los últimos dos versículos, dice de esta manera: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué pasa con la escritura? ¿Qué pasa con la Biblia que tienes en tus manos, en forma digital o en papel? ¿Qué dice la palabra? Toda escritura ¿qué pasa? Es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. No crea las tonterías que le meten a jóvenes en las universidades de que la Biblia es un libro escrito por hombres. Todo libro que hay en el planeta Tierra es escrito por hombres. Todo libro. A menos que haya ahí algún guardado, la NASA, algo que un marciano escribió y lo dejó ahí su ¿cómo se llama? Su diary por ahí. El apóstol dice, toda escritura es inspirada por Dios y nos dice para qué sirve. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En inglés dice en righteousness. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, por hombre, entiéndase, la Biblia no es un libro racista, por hombre, entiéndase que se está refiriendo al ser humano, hombre y mujer, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es que no me gusta a veces escuchar al pastor porque es que pues como que lo está corrigiendo a uno. Aquí dice que sirve para corregir. Es que no me gusta mucho porque pues lo están reprendiendo a uno. Aquí dice para reprender. Es que no me gusta mucho porque solo habla de la justicia de Dios y righteousness aquí y righteousness allá. Aquí dice eso. Si no lo crees, agarra una tijera, corta esos versículos. No te recomiendo que lo hagas en tu iPad porque hasta ahí llegó. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Miremos ese mismo versículo en la nueva traducción viviente. Miren cómo dice esos dos últimos versículos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es lo que he estado haciendo en estos últimos 3 años desde que comenzó la pandemia. Y obviamente, como dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es como esa espada de 2 filos que penetra.
y que discierne las intenciones del corazón. Entonces, una de las primeras cosas que Dios usa para cambiarme son las tres herramientas que Dios usa para cambiarme. La primera es la palabra de Dios. Dios usa la palabra. Por eso ustedes se van a dar cuenta, cada persona que toma una decisión que quiere solamente para su vida, para su conveniencia, no van a la palabra, no consultan la palabra. No consultan la palabra porque la palabra de Dios siempre va a darles algo que va a ir en contra de lo que quieren hacer, si es especialmente maligno, diabólico o va contrario a la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Esa es la razón por la cual las tinieblas le aplauden a todo creyente que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia. Si quieres comenzar a leer la Biblia, te recomiendo que comiences a leer el Evangelio de Juan. Lee el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan dice cosas tan poderosas, tan grandes de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor llevó a cabo. Al final del libro, por lo menos en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera, al final del libro de Juan, el capítulo 20, en la Nueva Traducción Viviente, aparece un título, es bien interesante, aparece un título, dice propósito del libro. Y debajo de ese título comienza el versículo 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, aleluya, ¿quiénes son estas? Las cosas que están registradas en ese libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. De eso se trata la palabra. No es de voy a leer la Biblia por leerla, a ver qué encuentro, a ver qué me sale, a ver esto, a ver lo otro. Y uno puede darse cuenta de todas las cosas que se dicen ahí. También en el Evangelio de Juan, dice dice referente a Jesús que ni aún, y eso es poderoso, ni aún que se tuviera todos los libros del mundo podrían contener todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, enseñó en ese tiempo que estuvo en esta tierra. Él nos cambia a través de la palabra. Por eso es que hay gente que no está conectada con la palabra, se vuelven gente rencorosa, gente orgullosa, gente que guardan resentimiento, gente que actúan incorrectamente. Cuando voy a la palabra, y no me estoy refiriendo a tener versículos bíblicos de memoria, porque la persona que más se sabe la Biblia de memoria es un ateo. Recita la Biblia de memoria, la Biblia. No necesariamente es un creyente. Lo que estoy hablando aquí de que Dios nos cambia a través de la palabra es que uno sea lo suficientemente sensible para ver, Señor, como dice, regreso ahí a esa pasaje de segunda de Timoteo, en ese capítulo 3 a final, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y uno va a la palabra, Señor, ¿qué debo de cambiar en mi vida, Señor? ¿Qué debo de arreglar en mi vida, Señor? ¿Qué debo de fortalecer en mi vida? ¿Qué debo de hacer, Señor? Guíame con tu palabra es luz, es lumbrera, Señor. Que tu palabra me hable, que tu palabra me corrija. Pero mucha gente usa la palabra como que fuera una bola de cristal y dicen, dame un versículo bíblico, confírmame, Señor, lo que yo siento. Qué inmaduro que es eso, qué carnal que es eso. Porque ese tipo de peticiones son contestadas no por Dios. Vas a encontrar versículos y vas a salir de un lugar donde Dios te estaba sembrando, creyendo
que Dios te está guiando y es tu propia carne. Es tu propia carne. Porque la vida de una persona es alimentada por el deseo de sus palabras. Es la Biblia. Lo equipa a uno para que uno sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para que uno esté equipado. Para que uno esté preparado para toda buena obra. Para que uno haga las cosas como verdaderamente debe uno de hacerlo. ¿Cuál es otra herramienta que el Señor usa y es poderosa? La encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo, déjame confirmo el versículo. Versículo 11 de Romanos 8. Romanos 8, 11. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Cuando dice dará vida a vuestros cuerpos mortales, está diciendo vitalizará, energizará sus cuerpos. El Espíritu Santo no es solo para sentirlo. El Espíritu Santo fue dado. Yo no sé si ustedes notaron lo que acabo de leer. El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos que el mismo Espíritu, diga conmigo, el mismo Espíritu. Dice, mire, pero si el mismo Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, yo no sé si estás entendiendo o si yo estoy comunicando lo que quiero comunicar. El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, el mismo Espíritu, no un espíritu parecido, no un espíritu similar, no algo que clonaron, no una versión después de esa, el mismo Espíritu que descendió de los cielos y llegó al cuerpo de Jesús estando en la tumba. El mismo Espíritu, dice, el mismo Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Dice, es el mismo, no es uno parecido, no es algo parecido, es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en ti. El mismo Espíritu. Y dice que ese espíritu que habita en uno dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Por eso es que cuando hay una enfermedad podemos declarar y podemos decir, yo sé que viviré y contaré las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque tengo positivismo, porque puedo hablar bien, porque tengo una mente positiva. No, por aquel que vive en mí, por aquel que está dentro de mí, porque fue el mismo Espíritu que levantó a Jesús y ese mismo Espíritu está dentro de mi vida. Y eso es algo poderoso. Es algo poderoso. Si uno tan solo dejara al Espíritu Santo que hiciera los cambios en la vida de uno. Porque Dios deja su palabra. Y Dios dice, bueno, aquí está mi palabra. Está bien, no estás prestando mucha atención a mi palabra, pero tienes mi espíritu dentro de ti. Tienes mi espíritu que te puede ayudar. Tienes mi espíritu que puede hacer cosas poderosas dentro de tu vida. Nadie puede hacerlo. En 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 3, 18, dice, permítame confirmo. No, creo que es 2 Corintios. Dice el versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados significa cada día supuestamente nos debemos de estar pareciendo más a Él. A Él. Tu punto de referencia, mi punto de referencia en la vida cristiana no es cómo éramos antes de conocer a Cristo. Ese no es el punto de referencia, ese es un punto de referencia del viejo yo, de aquella persona que no conocía del Señor y nació de nuevo. Nuestro punto de referencia debería de ser y debe de ser Cristo. El Espíritu de Dios está ahí para cambiarnos. Y por eso es que muchas veces personas no cambian porque no permiten al Espíritu Santo o no tienen una relación con el Espíritu Santo, no tienen una conexión con el Espíritu Santo y por eso se dan situaciones como se dan. Si no prestamos atención a lo primero y si no prestamos atención a lo segundo, Dios tiene una tercera forma de producir cambios en nuestra vida. Mi recomendación como pastor es que le prestemos atención a las dos primeras que acabo de hablar: la palabra y el Espíritu. Si estás en una predicación y el predicador dice algo que te estorba, que te ofende, esa es una oportunidad para llevar eso delante de Dios y decir: Señor, ¿por qué me ofende esto? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta? ¿Qué pasa conmigo? Porque es la palabra. Porque es la palabra. ¿Cuántas cosas no he visto yo en este ministerio? De cuando uno hace ciertas declaraciones y uno ve cómo la gente se pone a comentar. O cuando hacía ciertas declaraciones y personas que ya no están moviendo la cabeza. Y todo era bíblico. Todo era correcto. Dígame, en todo lo que he venido hablando todo este tiempo, ¿en qué me he equivocado? De lo que hemos venido hablando, de toda esta pandemia, no pandemia, plandemia. Todo ha sido tal como se ha dicho. Hay una tercera forma como Dios produce cambios. Romanos, capítulo 8, es un pasaje conocido por todos. Versículos 28 al versículo 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, la cláusula es esa, y sabemos que para los que aman a Dios, aquí no dice, y sabemos que para los que están en la iglesia, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Recuerden que en estos dos versículos, la clave de entender estos dos versículos es que el propósito de toda esa circunstancia que se está atravesando es ser conformado a la imagen del Hijo. ¿Me explico? ¿Sí lo ven? Algunos tienen cara de que no lo están viendo. Lo voy a volver a decir. Y dice, miren cómo es la conexión. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Puede ser difícil, puede ser complicado, puede ser triste, puedes estar lidiando inclusive con frustración, con decepción, puedes estar lidiando con ese tipo de cosas. Pero si te mantienes amando a Dios, si sigues amando a Dios, esas cosas van a cooperar para bien en su momento. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados. Por favor, cuando leamos este versículo no hagamos énfasis únicamente en el problema.
porque ese no es el énfasis del versículo. El versículo ahí está diciendo que si alguien ama a Dios y está pasando por dificultades tremendas, esas cosas de alguna u otra manera van a cooperar para bien. Dice, esto es, o sea, ¿a quién se va a aplicar a esto? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál era el propósito del llamado de Dios? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para los que de antemano conoció? Los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. En otras palabras, Dios está diciendo, en toda esta situación, mi propósito es que cuando salgas de esta situación, te parezcas más a mí. De eso se trata. Te parezcas más a mí. No de cristianos que han pasado por situaciones y no, yo no continué, no. Mira cómo quedé. Esto y lo otro, hubo algo, ahí pasó algo, hubo algo que no se hizo bien, no se llevó a cabo bien. Entonces Dios actúa sobre la vida de uno a través de circunstancias. A través de las circunstancias Dios nos cambia, porque muchas veces si no hacemos caso de la palabra, si no hacemos caso del Espíritu Santo, entonces viene la tercera herramienta, que son las circunstancias. Pero el propósito de eso es que Dios está diciendo, quiero que sean mejores, quiero que se parezcan más a mí, quiero que cuando pasen de esta dificultad estén conscientes más de mi persona, de mi presencia. Quiero que cuando pasen por esta situación tengan más mi carácter, tengan más mi personalidad, que sean lumbreras en este mundo torcido. De eso se trata. De eso es lo que está hablando la palabra. Así que si esas son las tres formas como Dios puede trabajar en la vida de uno, a través de problemas, presiones, dificultades, estrés, etcétera, 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 etcétera. No, yo sé lo complicado que puede ser eso. Por favor, no crean que porque uno es pastor uno no siente. Pero la cuestión es entender qué dice la palabra. Es como llegar a la palabra. Señor, ¿qué dices tú en una situación como esta? ¿Qué hablas tú, Señor, en una situación como esta? Y Dios dice, bueno, yo te estoy cambiando, yo estoy llevándote en un proceso de cambio. Como le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, la obra que Él comenzó en vosotros a su debido tiempo la perfeccionará. Tú y yo somos una obra en perfección, somos un trabajo en progreso. Dios nos está perfeccionando cada día, está trabajando en nuestra vida, está haciendo algo. Él quiere que trabajemos en la salvación mientras Él hace su parte. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que nosotros cumplamos su beneplácito, para que nosotros cumplamos su voluntad. Entonces, si esa es la parte de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, y las dificultades, las circunstancias, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Rápidamente se los digo. Proverbios, un pasaje muy conocido por nosotros, pero lo ponemos ahí en pantalla por referencia bíblica. Proverbios 4, versículo 23. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Muéstrame una persona, y lo digo con todo respeto, porque sé que a veces algunas personas tienen que encontrar un lugar de refugio, pero muéstrame una persona donde el Espíritu Santo le sacó de una iglesia. Tal vez oraron, tal vez buscaron la guianza de Dios, pero la razón por la cual oraron y buscaron la gracia de Dios, eso era porque había un problema, había una circunstancia, había una dificultad. Y esa dificultad hizo dar un paso como eso.
Pero Dios no está en el asunto de mover gente de iglesias. Hay gente que han estado en el ministerio, aquí en la iglesia, y tienen una actitud tan pésima, porque no solamente se van, sino que reúnen a gente que no está viniendo mucho a la iglesia. Es una actitud bien baja. Es una bajeza hacer eso. If you want to go, go along. Live your life, that's it. Claramente dice este libro, ¿por qué voy a cuidar mi corazón? Porque este determina el rumbo de tu vida. Muchas veces uno va a orar de acuerdo en el estado de ánimo que uno tenga. Y uno va a orar de esa manera. Hay momentos en que nos vamos a sentir que se nos hizo injusticia y tal vez no fue injusticia. Hay momentos en que pensamos que se está haciendo algo mal contra uno y tal vez no es así. Y uno puede orar de esa manera. Pero si yo verdaderamente quiero estar en ese proceso de cambio en mi vida, debo de escoger acerca de lo que pienso. Tengo que escoger correctamente. Tus pensamientos no solamente dirigen tu vida, tus pensamientos son tu vida. Y por eso es que uno, escuche cómo gravitan las cosas, y por eso es que uno tiene que tener cuidado. Si una persona está teniendo dificultades, tiene que saber escoger con quién hablar. Porque si tú comienzas a compartir tus decepciones, tus frustraciones, tus altos y bajos con personas que no debe de compartir, tus pensamientos comienzan a contagiar a esa gente. Y el rumbo de la vida de esas personas también se afecta. Esto está en la palabra. Esto está en las escrituras. ¿Tú crees que yo no tengo deseo de tener personas con las cuales hablar esto y esto y esto y lo otro? Pero uno tiene que tener cuidado, porque los pensamientos determinan el rumbo de la vida de uno. Determinan el rumbo de la vida de uno. Uno debe saber cómo uno piensa, uno debe saber cómo uno siente, uno debe saber cómo uno actúa. Esas son las palabras que encontramos en el primer salmo de la Biblia. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Puedo escoger lo que pienso. Si quiero que la palabra de Dios actúe en mi vida, si quiero que el Espíritu Santo actúe en mi vida, y si quiero pasar a través de las circunstancias y parecerme más a Jesús, al final debo de escoger acerca de lo que pienso. Puedo escoger acerca de lo que pienso. Juan capítulo 15, siempre dejémoslo en la Nueva Traducción Viviente, versículos 4 y 5. Estoy diciendo rápido las tres cosas que hay que hacer, para las tres opciones que tenemos nosotros para poder cambiar dentro de nosotros. El apóstol Pablo dijo a los filipenses: ocúpense de vuestra salvación, es decir, trabajen en la salvación de ustedes, no por la salvación. Dice Juan 15, del 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada.
Lo segundo, la segunda opción que tengo para hacer mi parte es que puedo escoger el depender de Dios. Puedo escoger. ¿Saben ustedes que fruto es el trabajo que viene de adentro de la vida de una persona? Lo vuelvo a repetir, si lo puedes apuntar, apúntalo. Fruto es el trabajo que viene de adentro de la vida de una persona. Muchos años atrás, personas abrieron una iglesia basados en una división. Y se jactaban diciendo que Dios los había guiado, que Dios los había ayudado, que era una nueva obra que Dios hacía crecer. No era ninguna nueva obra. Eran 400 miembros de la iglesia donde habían sacado gente. Esto es como, a veces la vida cristiana quiere ser así. Una persona planta un árbol seco, ese árbol ya no va a dar fruto, y en el momento en que quiere demostrar que está dando fruto, esa persona va y agarra fruto de un árbol que está sano, de un árbol que está bueno, agarra ese fruto, lo trae y lo cuelga en ese árbol muerto, para que los demás vean que tiene fruto. Lamentablemente no es tu fruto, es un fruto de otro árbol. No sé si me explico. Es un fruto de otro árbol. Porque puedo escoger el depender de Dios. Mi dependencia de Dios es algo sencillo. Todo aquello, escriban esto por favor, me viene este pensamiento en este momento, todo aquello por lo cual yo no oro es señal que no dependo de Dios. Todo aquello por lo cual yo oro es señal que dependo de Dios. Si hay muchas cosas en la vida y que me están pasando y yo no oro a Dios por eso, lo que le estoy diciendo a Dios es, sí, yo sé que estás ahí, pero no te necesito. No dependo de ti. Lamentablemente, una gran cantidad de creyentes no ejercitan correctamente el camino de Dios buscando las herramientas de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, sino que a veces tenemos que hacer cambios como la mayoría de nosotros, los que nacieron en hogar cristiano, si recibieron nacido en hogar cristiano, gloria a Dios, pero la mayoría de los que estamos aquí venimos al conocimiento de Cristo a través de una crisis, a través de algún problema, a través de alguna dificultad. Si naciste en un hogar cristiano, dale 2 veces gracias a Dios, porque te estás evitando mucho dolor. La desventaja es que al que más se le perdona, más ama. Y el que no comprende este tipo de cosas lo toma muy a la ligera. No se puede depender de Dios. Estamos en 30 días de oración. Es muy importante orar. Muy importante orar. La renta más baja de lugares que he buscado la he encontrado en $17,000. Debemos de orar. La oración puede hacer mucho. La oración vamos a mostrar delante de Dios cuánto nosotros dependemos de Dios. Y por aquello por lo cual no oramos, no dependemos de Dios. Eso es muy importante. Así que puedo escoger el depender de Dios. Y recuerden, el fruto es un trabajo que viene de adentro. Cuando damos fruto es porque algo en nuestro interior está pasando. Cuando no damos fruto es porque no está pasando nada en el interior de uno. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros trabajemos. Y lo último, ¿cuánto dan gloria a Dios por lo último? Ya nadie ora. Santiago, capítulo 1. Disculpen el tiempo. Santiago, capítulo 1, versículos 2.
Este no es el tipo de versículo que si uno está teniendo una dificultad, un problema, y uno le dice a Dios: Señor, dame una palabra. Dame una palabra, y se te viene a la mente Santiago 1:2. Y dice tú: amén, voy a ir a leer lo que dice Santiago 1:2. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, noten ustedes que la palabra problema en la pantalla aparece con una S al final, lo que está hablando de problemas en plural, no cuando tengan un problema. Aquí el apóstol está diciendo: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo de ¿qué? Pero díganlo. Como un tiempo para alegrarse mucho. Y es ahí donde uno, pero ¿cómo? Aquí está diciendo: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Será de que Dios está diciendo: no, los voy a poner en una situación y ustedes van a aguantar? Y mientras aguanten, no me quiten esa sonrisa de la cara. ¿Cuántos de ustedes, no vayas a mencionar nombres ni señales a nadie, conoce amigos o amigas o familiares que les cuesta sonreír en una foto? Hay varios, ¿no? Ya me delataron desde aquí a varios ya. Y tú le dices a la persona, se está tomando la foto, sonríe. Pero ya la persona en su mente dice: no, yo ya estoy sonriendo. Esa es la sonrisa. El apóstol dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Dios, me voy a yo alegrar de que tengo problemas? ¿Cómo es eso, Señor? Biles financieros, problemas de salud, problemas laborales, problemas en la escuela, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas personales, conflictos internos, conflictos afuera. Señor, ¿cómo es que yo debo de hacer esto que tu palabra dice que considere eso como un tiempo para alegrarme mucho? El secreto está en el versículo 3. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, aleluya, diga conmigo fuertemente: siempre que se pone a prueba la fe. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia es la perseverancia. El apóstol está diciendo: alégrate. Si te vienen muchos problemas, tómalo como una oportunidad para alegrarte, porque sabes que una vez que pases al otro lado, vas a ser una persona más firme, más constante, más alegre, más versátil, más energizada, más empoderada por Dios. Vas a llegar a ese punto. De eso se trata cuando llega el problema. Uno no está viendo el problema, uno está viendo qué es lo que va a pasar una vez que lo resuelva, una vez que tenga victoria, una vez que salga adelante. Dice el versículo 4: así que dejen que crezca. Aleluya. Dile a alguien a tu lado: deja que la constancia crezca. La constancia no es una niña, no es la tía Constancia. Amén, es perseverancia. Fuertemente diga: dejo que la perseverancia crezca. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando la perseverancia crece, cuando la perseverancia se desarrolla, cada vez que enfrenta uno una dificultad o un problema, se vuelve más fuerte y más fuerte y más fuerte. Por eso dice: así que dejen que crezca. Porque una vez que su constancia, es decir, su perseverancia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos, y no les faltará nada. Así que vamos en busca de la perseverancia. Amén. Vamos en busca de la perseverancia.
Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Hay un paralelo bien interesante entre los recursos de Dios y la provisión que Él da para uno y la forma como Él actúa con uno. Y es, como dice aquí el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, perdón, que haya un perfecto resultado. Las dificultades, los problemas están ahí, pero tenemos un Dios más grande que eso. Tenemos un Dios más poderoso que eso. Un Dios que nos dice, lo único que tienes que hacer es amarme. Y mientras tú me ames, yo voy a poner en ti muchas cosas, el querer como el hacer. Voy a poner en ti de que seas una persona que estás constante, que perseveras. Y voy a hacer en ti, dice el Señor, inclusive aquello que pareciera que te está destruyendo, va a llegar un momento en que se va a convertir en algo bueno. Nunca olviden algo: Dios es Dios justo. Y no debemos de enfocarnos a los que hacen injusticia, de eso se encarga Dios. Debemos de enfocarnos en qué es lo que Dios quiere con nosotros.